múltiples publicaciones, al menos 20, durante el periodo de estudiante y becario, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Director ejecutivo de la clínica Regencel, pionera en Chile de medicina regenerativa y banco de células madre. Buenas tardes, esta es nuestra clínica en Santiago de Chile. Le queríamos mostrar en realidad cómo funciona. Lamentablemente el sonido no está funcionando. Agradezco fundamentalmente esta invitación a Solsema, al doctor Skupin y a todo el comité organizador. Es un placer para mí estar aquí en El Salvador. Ayer tuvimos la oportunidad de recorrer las playas, muy agradable. En realidad el clima y el agua, en Chile estamos acostumbrados al océano Pacífico, que es muy helado en realidad, y aquí en realidad ha sido muy agradable bañarse en las playas del Salvador. Si quieren vayamos nomás, eso era más que nada para que conocieran la clínica, cómo funcionamos en Santiago. Pasemos porque el sonido no... Tenemos una clínica de medicina regenerativa que además cuenta con un banco de células madre. Tenemos un grupo de médicos ya bastante interesante trabajando con nosotros. Hace poco se integró un equipo de cirugía cardíaca, donde hay una hemodinamista y 2 cirujanos cardiovasculares, también un neurocirujano, una reumatóloga también tenemos en nuestro equipo, anestesiólogo, junto al doctor Blanco. También está la doctora León. En realidad somos un equipo bastante grande. Tenemos también enfermera en nuestro equipo, así que somos un grupo bastante grande ya. Ahora, ¿cómo lo...? En realidad no está funcionando esta cosa bien. Ahí. Bueno, como les decía, somos una clínica que además estamos en Santiago, en el Hotel Marriott, donde hay varios médicos, fundamentalmente del área estética. Oye, en realidad no está funcionando esta cosa. Yo en realidad no les voy a hablar de obesidad, sino les voy a hablar de las aplicaciones en lesiones deportivas de las células madre. Algo está pasando con esta cosa, está demasiado lenta en realidad. Las diapositivas no cambian. Bueno, este es uno de los problemas más graves de los paradigmas con que nos hemos encontrado en la práctica de la medicina con células madre, y que es que cuesta mucho lograr que los colegas se sumen a esto, y la verdad es que ya hemos empezado a lograr que eso vaya ocurriendo. Como conversaba el doctor Vaso, en realidad
es fundamental para tener un buen resultado en la terapia con células madres, tener una buena preparación del paciente previamente. Cuando uno tiene una enfermedad crónica degenerativa, tiene habitualmente un proceso inflamatorio que ya no es silencioso en este caso, sino que es absolutamente evidente, y eso provoca un mal terreno que si uno no tiene controlado, probablemente los resultados van a ser bastante poco favorables. Nosotros normalmente ocupamos en una primera etapa terapia con cámara hiperbárica, pero también nos preocupamos de la evaluación hormonal, del manejo con oligoelementos, vitaminas, para darle un buen soporte al paciente. Después extraemos las células madres desde tejido adiposo y médula ósea también, o médula ósea en algunos casos. Hacemos el procesamiento, algo pasó. Hacemos el procesamiento con un bioquímico que trabaja, tenemos un laboratorio de biología molecular incorporado en nuestra clínica. Hacemos la reincorporación hacia el paciente y nuevamente hacemos cámara hiperbárica durante por lo menos unas 10 sesiones. Les pido disculpas, pero en realidad no es de resorte mío esto que no esté funcionando. Sí, hago eso, pero está muy lento. Bueno, en este camino hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, muchos de los que están acá, que han sido nuestros docentes, nuestros profesores, el doctor Correa, el doctor Jerry León, obviamente el doctor Skupin y otros más. Esta es nuestra clínica en Santiago, como les comentaba, nuestra sala de espera, para que vayan conociendo algo. Nosotros usamos un separador celular, que es el CEPAC2, que nos permite cumplir con normativa GMP, tener un circuito cerrado, por lo tanto lo que nos da bastante seguridad de la utilización de nuestra fracción vascular estromal. Bueno, cuando uno recuerda células madres en lesiones deportivas, obviamente aparece el doctor Cugat, que es el que ha tratado a varios de los deportistas importantes. Aquí nos envió un saludo cuando tuvimos la suerte de ganar la Copa América después de muchos años. Chile, que no tenía un triunfo a nivel internacional, que nos ha hecho bastante felices. Este es un jugador chileno, Vidal, que tuvo la oportunidad de ser tratado por el doctor Cugat con células madres, y también está la historia muy conocida de Nadal. El doctor Cugat nos ha visitado en Chile en varias oportunidades. Esto ya es algo que todos conocen, las características de las células madres, que tienen la capacidad de renovarse y además diferenciarse. Este es un concepto que es muy importante, que es las células madres como un medicamento, como una señalización biológica, que es lo que nos comentó en la mañana el doctor Correa. ¿Por qué el tejido adiposo? En realidad, porque el tejido adiposo tiene 500 a 1000 veces más células madres que la médula ósea, pero nosotros también incorporamos médula ósea porque nos parece interesante la calidad de las células de la médula ósea. Sobre todo cuando uno tiene enfermedades crónicas, neurodegenerativas, por ejemplo, en lo cual el factor angiogénico es bastante importante. Por lo tanto, en ese caso, habitualmente utilizamos una mezcla de médula ósea, que nos da la calidad, y tejido adiposo, que nos da la cantidad de células. Este es un trabajo que me gusta bastante mostrar, en realidad, que es del doctor Tyndall, sobre los resultados de éxitos y fallas del trasplante de células madre en enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son bastante graves, en general con muy mal pronóstico, y que en nuestra medicina actual no tiene ninguna terapia. En este trabajo, que fue una revisión de más de 15 años retrospectivo, el doctor Tyndall vio el uso fundamentalmente de células madres derivadas de médula ósea, y se ve que hay incluso un 30% de mejoría en las diferentes patologías, sea lupus eritematoso o artritis reumatoide, cosa que en nuestra medicina actual, con los tratamientos, no tiene ninguna posibilidad. Nosotros ya tenemos más de 1000 procedimientos realizados en nuestra clínica en Regencel hace poco, por lo tanto estamos claros que hemos tenido bastante buenos resultados. Vamos a revisar ahora un trabajo sobre el rol de las células madre y la ingeniería de tejido en
la medicina deportiva. Es un trabajo que yo presenté hace muy poco tiempo en el Congreso Latinoamericano de Medicina del Deporte en Santiago. Gracias. Cuando hablamos de células madres, de terapia basada en células madres en medicina deportiva, estamos fundamentalmente buscando reparar, reemplazar o mejorar las enfermedades de los tejidos. Vamos a hablar fundamentalmente de tendón, cartílago y músculo. El estado actual de la terapia basada en células permanece todavía, como lo dice este trabajo, en su infancia, pero es muy prometedor en los potenciales que ya se ven. Y esto fundamentalmente va a ser para demostrarle trabajos en las diferentes tejidos, como les comentaba. Por ejemplo, si revisamos trabajos en cartílago, vemos un trabajo publicado en el 2013 de Co y colaboradores en tejido adiposo en osteoartritis de rodilla, y se ve que mejora la arquitectura del cartílago y también la función. Una de las cosas que habitualmente uno se encuentra cuando está en los congresos o presenta frente a colegas es la discusión normal que le dicen: oye, pero esto no tiene trabajos randomizados, y le hablan mucho de la medicina basada en la evidencia. Me gusta mucho un dicho que decía Carl Sagan, que decía: ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. En algún momento la vamos a tener, y por eso es bueno que nosotros estemos trabajando en esto como médicos clínicos. En este trabajo se investigó en 56 rodillas de 56 pacientes y se vio los resultados que tenía la capacidad de reparar y sanar los defectos de cartílago. Por lo tanto, la conclusión es que estamos todavía en estudios en fase preclínica. Tenemos que seguir investigando, estudiando la dosis, las indicaciones para hacer los tratamientos, que son respuestas que todavía no tenemos contestadas, pero sí con bastante buenos resultados. Nosotros aproximadamente en Chile 1/3 de las aplicaciones que hacemos en artrosis de rodilla, y estamos evaluando eso, se los voy a mostrar más adelante. Aproximadamente en un 70% de los casos tenemos buenos resultados. Cuando vamos a ver en tendón, por ejemplo en rodilla, en tendones el trabajo está fundamentalmente centrado en el ambiente que rodea el tendón. Los estudios generalmente, por ejemplo, se hacen estudios en condiciones de hipoxia. Se ha visto que las células madre, también en Chile estamos desarrollando un trabajo ahora en bioreactores en hipoxia, que uno ve que los resultados de las células son de mejor calidad. Por lo tanto, este es un trabajo que se vio de lesión de ligamentos cruzados, y también se vieron buenos resultados, pero básicamente hay que entender el medio ambiente donde se producen estas lesiones, digamos, del tendón, más que el tendón en sí. Este es otro trabajo, no quiero, pero quiero mostrarles que hay bastante información, bastante trabajo sobre este es el uso de células madres mesenquimales autólogas en reparación de tendón, y el resultado es que esto puede mejorar significativamente las propiedades biomecánicas en solo 4 semanas después de la aplicación en lesiones de tendón. Este es otro trabajo que fue publicado en el British Journal of Sport Medicine, y que incluso con imágenes demuestra los buenos resultados que hay en la reparación de los tendones. Este es otro trabajo, ¿ya? Y que habla, tal como les comentaba, que en tendón lo fundamental es más que nada los factores de crecimiento asociados al ambiente donde está el tendón, por lo que se conoce como el reciclaje del colágeno fundamentalmente. Ahora vamos a conversar un poco de una de las cosas más controvertidas y que me ha tocado tener bastante polémica con los colegas traumatólogos, con todo el respeto que me merecen por el conocimiento que tienen en su área. Yo no soy traumatólogo, soy un médico intentando hacer algo en medicina celular en mi país, en terapia celular, con el equipo que estamos desarrollando. Invitamos a muchos médicos a participar en esto. Este es un trabajo que demostró que la aplicación intraarticular de 50 millones de células madre a las 2 semanas después de una resección bilateral de menisco, el resultado era que mostraban una mejoría
de la reparación del menisco versus el grupo control que no se había utilizado. O sea, uno puede ver que hay incluso reparación de los meniscos. Este es otro trabajo, también de meniscos, y la idea de mostrarles en realidad que esto fue un trabajo de Kwak que fue hecho con condrocitos humanos también, o sea, hay trabajos también hechos en humanos, porque eso es uno de los cuestionamientos más importantes que a uno le hacen en realidad habitualmente, de que son cosas hechas más bien en animales. Este es otro trabajo que también habla de los resultados después de una lesión de menisco, y existe evidencia de la regeneración de los meniscos y la mejoría del dolor de rodilla siguiente al tratamiento con células mesenquimales halogénicas humanas. ¿Ya? Por lo tanto, la conclusión en el uso de células madre en menisco también es que es una oportunidad para preservar la funcionabilidad o digamos el cartílago de la rodilla. Uno de los problemas actuales de la traumatología, digamos, es que cuando hay una lesión del cartílago, del menisco, perdón, normalmente la cirugía consiste en ir a sacar ese menisco, y eso es con seguridad una artrosis posterior a la larga. Quita el dolor, la molestia en ese momento, pero va a llevarnos a una artrosis irremediablemente de esa rodilla. Por lo tanto, si podemos mantener ese menisco, colocar células madre y lograr una recuperación, le vamos a hacer un gran favor al paciente. Y esta es otra de las cosas importantes en el área deportiva, que son las lesiones de músculo-esqueléticas, que son el 55% de las lesiones en deportistas, ¿ya? Ocurre en el 31% de las lesiones en el fútbol de élite, o sea, nuestros deportistas en nuestros países que practican el fútbol, y más del 96% de estas lesiones en realidad ocurren no por contacto, no es que hayan recibido una lesión traumática, sino que uno muchas veces ve que el futbolista va corriendo y de repente deja de correr y tuvo una lesión del músculo, una injuria de su músculo. Fundamentalmente, probablemente todos conocen esto, que las células del área muscular se llaman células satélites, las musculares, y tienen, por ejemplo, se ha visto que en mamíferos adultos, en situaciones normales, el tejido es muy estable muscular, pero tiene una notable capacidad de repararse incluso después de una injuria. O sea, el músculo tiene esa capacidad. El problema es que tiene tiempos de reparación. Y de hecho, por ejemplo, hay un estudio que es una revisión que muestra el tratamiento de las lesiones musculares, y se ve que una lesión muscular tiene 3 etapas de curación. La primera es la inflamación aguda y fase degenerativa, la segunda es la reparación y la tercera fase es la de remodelación. Habitualmente en el caso de los deportistas, los médicos deportivos intentan acortar esta fase de inflamación, esta primera fase, para que el deportista vuelva más rápido a la cancha. Son millones de dólares que están en juego, en realidad, con un deportista de élite. Por lo tanto, ellos acortan mucho con el uso de antiinflamatorios, hielo, volver a rápido, y con eso estamos acortando una etapa muy necesaria, que es el proceso inflamatorio. La idea es acortarlo, eso es lo que nosotros buscamos, pero de una manera más fisiológica, con el uso de oxígeno hiperbárico, de ozono, como hay gente aquí que tiene mucha experiencia, como el colega de Brasil que tiene mucha experiencia en el uso de ozono, o obviamente de células madre. Este es un trabajo que muestra el uso de células madre de médula ósea que mejoran la función muscular después de una lesión. La conclusión es que acelera y mejora la recuperación de la función muscular. Eso es lo que uno habitualmente busca, que no sea una magia. Gracias. Esta también, quiero mostrarles aquí unos casos, y ya con eso vamos a ir terminando, del uso en fracturas de tibia, ya que son muy traumáticos, que son muy graves y que habitualmente llevan a una no fusión del hueso, y que cuesta mucho manejarlas y tratarlas. Lo interesante de esto es que uno puede aplicar con una simple inyección percutánea a células madre, y hay bastantes estudios como este que demuestran la reparación de esta falta de fusión del hueso. Ese era otro trabajo, lo vamos a pasar en virtud del tiempo, digamos, a ahorrarlo. Esta es otra
trabajo sobre lo mismo, la aplicación percutánea. Este es un trabajo muy interesante que todos deberíamos conocer en realidad, que es sobre el safety, que es sobre la seguridad que ya está demostrado del uso de células madre. Por lo tanto, esa es una etapa que ya conocemos. Por lo tanto, las conclusiones es que esto representa algo promisorio, pasos hacia el campo de la ortopedia y traumatología, y que acorta en forma muy importante la recuperación de los deportistas de alto impacto al usar medicina regenerativa, que no solo son células madre. Hay que recordar también que la Agencia Mundial Antidopaje no considera la terapia celular como dopaje, por lo tanto, sobre todo si son autólogas, no tenemos ningún problema en utilizarlo. Hay que recordar también que si uno revisa las páginas de Clínica Mayo, de Harvard, ya están ofreciendo tratamientos con células madre en enfermedades neurodegenerativas, por lo tanto. Así que no somos los únicos, en todo el mundo se está trabajando en esto. Nosotros aplicamos también cámaras hiperbáricas, como les quedó claro en la presentación del doctor Blanco, de nuestro equipo en Chile, y aquí tenemos, por ejemplo, a uno de nuestros grandes futbolistas, Marcelo Sala, que también ha ido, digamos, a trabajar con nosotros allá, a conocer nuestras cámaras hiperbáricas y qué es lo que estamos haciendo. Hace poco estamos tratando al arquero de Colo-Colo, de uno de los equipos, mejor dicho, el equipo más famoso de Chile. Yo soy colocolino. Y Pablo Garcés tuvo una rotura de, digamos, una luxación de hombro recidivante, se operó y además se sometió a cámara hiperbárica con nosotros, y el cuerpo médico de Colo-Colo está realmente sorprendido que ya en menos de 2 meses está volviendo a jugar. Yo pido disculpas por la demora, pero mucho ha tenido que ver con que no avanza el equipo rápidamente. Nosotros además contamos con un banco de células madres que es muy importante e interesante tenerlo cuando uno hace terapias, porque en general nuestros protocolos en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades autoinmunes, es una aplicación separada cada 6 meses, pero probablemente nuestros protocolos van a tener más aplicaciones. Lo que hemos visto que en general los pacientes no es que no les resulten las células madres, sino que probablemente requieren más aplicaciones solamente. Estos son nuestros resultados que nos entrega el bioquímico de nuestras células madres. Tenemos más de 90% viabilidad, hacemos citometría de flujo también y tenemos importantes cantidades de células madres en nuestras muestras, sobre 3.000, digamos, medidas con citometría de flujo. Perdón, del cóctel de células madres, no solamente de células madres, de la fracción vascular. Estos son los resultados que presenté hace poco de pacientes de marzo del 2014 a julio del 2015. Teníamos 487 pacientes tratados, ya llevamos más de 1.000, y habíamos tratado 107 pacientes de rodilla, y cuando hicimos un análisis así somero, superficial, vimos que por lo menos había en el indicador VAS, ya había una disminución de 4 puntos con pacientes realmente resultados extraordinarios, que habían dejado de usar bastón, que habían vuelto a caminar solos, por ejemplo, y que su indicación estábamos luchando frente a una cirugía. Así que ya estamos desarrollando un protocolo ahora de investigación donde vamos a incorporar unos alrededor de 15 pacientes y vamos a hacer un trabajo en artrosis de rodilla. Nosotros también estamos realizando ahora un centro de investigación y desarrollo, y por eso les contamos, por si hay gente interesada en unirse con nosotros en esta cosa. Estamos haciendo una unión con la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, con la Clínica Universitaria de Navarra, con el doctor Felipe Prosper. En Innova Chile, Corfo tiene varios proyectos en la cual aporta dinero para investigación, y estamos abiertos a cualquiera que quisiera realizar con nosotros algún tipo de investigación. También creamos hace poco la Fundación Ritter, en honor a esta hermosa mujer que es mi madre, que es la que me llevó por este camino de buscar algunas soluciones para ella, porque sufre un Alzheimer, y fruto de ese Alzheimer tuvo un accidente cerebrovascular muy severo, quedó postrada en cama con sonda nasogástrica. Aprendí la técnica con el doctor Skupin, le apliqué y ella volvió a caminar, a ser autovalente, a alimentarse,
y podríamos decir que la enfermedad se detuvo. ¿Ya? Tiene tiene una bula que compromete el 25% de su cerebro, más o menos, y a pesar de eso, tiene una calidad de vida bastante aceptable y vive con nosotros. Esto es lo que más me motiva. En algún momento de la vida de todos nosotros seremos pacientes o tendremos un pariente querido enfermo. Por esto creo firmemente en la investigación con células madres y es increíblemente importante para todos nosotros. Estas son la gente que me motiva, mis padres, mi esposa, que me acompañan todos, mis hijos. Mi padre el año pasado estuvo 2 meses hospitalizado en la UTI, fruto de una neumonía, es un señor de 83 años, y aquí lo tienen ya recuperado después, le pusimos células madre, así que yo creo firmemente en los resultados de las terapias con células madre, lo he visto en mi familia. Este es nuestro grupo, y en realidad faltan algunos que ya estamos trabajando en Chile, como les comentaba, tenemos cardiocirujanos, tenemos oncólogos, uno de los oncólogos más reconocidos de nuestro país, el doctor Urrejola, también está trabajando con nosotros. Faltan algunos ahí probablemente, pero ya somos un grupo importante. Muchas gracias.